Hola, ¿cómo están? Dios les bendiga. Estamos de regreso, estamos muy contentas de poder estar aquí en este espacio. Ahora un nuevo set y bueno, tenemos un nuevo nombre también, Reflejo de Gracia. Espero que nos puedan estar sintonizando nuevamente. Y bueno, aquí estoy con Vane, que la saluda. Qué gusto que nos volvemos a reencontrar, ¿verdad? Como decía Ana, extrañábamos, andábamos con un poco de actividad, pero gracias a Dios ya estamos de vuelta y como decía Ana, estrenando nuevo set, aquí bien apapachadas, bien contentas y pues disfrutando, ¿no? Disfrutando de todo lo que Dios ha estado haciendo este tiempo y ya con toda la expectativa de lo que vamos a continuar aprendiendo juntas a través de este espacio. Y pues iniciamos con el tema del día de hoy. Sí, recuerden que habíamos estado hablando acerca de los atributos de Dios, habíamos hablado de su misericordia y bueno, el día de hoy vamos a estar hablando acerca de su justicia, que muchas veces nosotros tenemos como ideas o conceptos conforme a nuestro pensamiento, pero Dios es mucho más grande y no podemos medirlo conforme a lo que nosotros creemos, ¿verdad? Vemos que la justicia de Dios siempre nos va a guiar hacia hacer lo correcto y nosotros muchas veces como en conceptos de justicia, como que queremos cuando, no sé, algo está mal y lo vemos nosotros, lo queremos corregir de la manera que nosotros vemos. Pero la justicia de Dios es diferente porque Él quiere que todos sean salvos, Él quiere que todos podamos tener una relación con Él. Y yo pienso que si de pronto evaluar a Dios así como Él es juez justo, muchas veces nosotros pensáramos, no, pues es que yo soy buena y yo trato de hacer las cosas correctas, pero yo creo que si no es por Jesucristo, todos estaríamos en castigo, Ujú. ¿no? Y solamente a través de Jesucristo es que nosotros podemos tener esta justificación, porque es Jesucristo en nosotros y Él es quien perdona o quien viene y salda esta deuda, ¿no? Y bueno, el día de hoy vamos a hablar acerca de esto. Sí, y fíjate, Ana, que bien interesante porque, bueno, este es un atributo de Dios comunicable, ¿verdad? Que eso se refiere a que nosotras también podemos participar de ese atributo, ¿no? Dios nos llama una vez que nos hemos encontrado con Él, precisamente a andar en lo correcto, en lo verdadero, ¿no? Y hay un versículo en la Escritura que nos dice que la justicia del hombre no obra la justicia de Dios, y esto es muy cierto, Ujú, porque tal vez muchas veces este tipo de la frase justicia nos causa un choque en nuestro entendimiento porque decimos, es que no, Dios solamente es amor, ¿no? Y no podemos ver a Dios como que, porque justicia habla de que a lo mejor va a haber un castigo, ¿no? También se refiere que si hay justicia, pues es porque hay injusticia también, ¿verdad? Entonces, para nosotros a veces es como que difícil pensar en cómo que si Dios es amor, porque es justo también, pues puede disciplinar. Y sí, porque Él siempre hace lo correcto, como tú dices, o lo comentabas ahorita. Y me quedaba mucho pensando en cómo nosotros nos gusta la justicia, pero la entendemos mal, porque ¿cuándo nos gusta a nosotros la justicia? Pues cuando estamos viendo a alguien que está haciendo ujú. cosas malas, ¿no? Ahí sí decimos, es que hagan justicia, ¿verdad? Porque esta persona si se portó mal, o Dios, tú estás viendo que esta persona está obrando mal, pero tú eres justo, ¿no? Y hasta decimos estas palabras muy espirituales porque sentimos el deseo de hay una molestia y que pues Dios de cierta manera reprenda, ¿no? Pero, como decías tú ahorita, si nosotros viéramos en el sentido de lo que es Dios en justicia, pues también viéramos que Dios, porque es justo, también muchas veces cuando nosotros hemos fallado, porque seguimos fallando, pero al momento de arrepentirnos, vemos cómo Dios tiene esa misericordia y esa gracia para con nosotros, ¿no? Y a veces, como te decía, pudiéramos pensar de que es que justicia nos habla como que si estuviera enojado todo el tiempo y no, no, o sea, Él siempre hace lo recto y porque hace lo recto, muchas veces también nosotros hemos recibido esa gracia, ¿no? No hemos sido condenados como debiera de ser. Ujú. Y Así es. tenemos que entender que la justicia está ligado a que Dios como Padre Ujú, establece ciertos lineamientos para que nosotros podamos crecer pues bien, ¿verdad? Para que podamos tener una relación con Él, pero para que nosotros podamos estar sanos, para que nosotros podamos estar libre como pues sí, de problemas o de situaciones que nos pudieran perjudicar.
creo que muchas veces nosotros tenemos muy mal concepto acerca de la justicia, porque nosotros estamos en un mundo caído y Ujú. muchas veces hemos visto como que hay injusticia, ¿no? Pero podemos entender que Dios ha puesto las leyes, que Dios ha dado mandatos y todo esto es para que nosotros podamos vivir una vida alineada en la cual podamos conocerle a Él, pero que también podamos estar bien o en relación con las personas a nuestro alrededor. Y Dios siempre a través del Espíritu Santo va a obrar en nosotros, llevándonos hacia toda verdad y hacia toda justicia. Creo que la palabra de Dios nos enseña que nosotros no somos jueces, ¿verdad? Que Ujú. antes de señalar a alguien sus errores, que primero Eso nosotros es. podamos ver nuestro corazón, que podamos ver la viga que está en nuestros ojos, Ajá. porque pasa, o sea, como que muchas veces nosotros vemos hacia las personas y esto es de todos, no solo de Ujú. las mujeres, No. ¿verdad? De que, Sí. se equivocó, pero muchas veces nosotros mismos nos equivocamos en la misma manera o la misma palabra nos enseña. Cuando tú vayas a exhortar a algo, a alguien, hazlo con mansedumbre, no vaya a ser que tú Ujú. después vayas a estar en esta situación, ¿no? Y muchas veces somos como muy rudos y me ha pasado y creo que es algo que en lo que Dios nos empieza a hacer madurar, a crecer, a entender de que muchas veces estamos muy insistentes con una situación y después Dios pasa en su amor y misericordia, Ujú. te empieza a enseñar de que te estás viendo esto, pero verdaderamente no deberías ver hacia allá, tienes que ver hacia Hacia adentro. adentro. Y es ahí donde el Espíritu Santo habla a nuestro entendimiento y si le permitimos, porque muchas veces somos muy orgullosos y pudiéramos decir que somos cristianos de toda la vida, podemos decir que vamos a la iglesia todos los domingos, que somos servidores, que somos líderes, pero muchas veces pudiéramos acostumbrarnos a la rutina y no somos como el salmista que decía, Señor, examina mi corazón. Muchas veces como que lo hacemos como ya algo como que así es la norma y no pedimos a Dios que nos esté haciendo ver qué cosas estamos fallando. Y Dios siempre va a querernos llevar en amor, en misericordia, en su justicia, a enseñarnos cómo ir caminando, a dar pasos de fe, a seguir creciendo. No nos quiere como niños Ujú. y algo que yo he platicado mucho con Vane acerca de procesos que he tenido, o sea, a veces como que estás ahí muy insistente, pero después te das cuenta de que hay una falta de madurez en la cual Dios en su amor y misericordia quiere llevarte a que lo entiendas y a veces no entendemos las pruebas, pero al final del día es donde, yo no sé, me lo imagino como en el horno ahí purificando y se da cuenta todo lo que está mal y que al final del día es necesario para que podamos conocerle, porque sin santidad nadie verá al Señor. Entonces, Ujú. esos procesos en los cuales de pronto nos llegamos a como a desviar viendo a una persona, es la oportunidad que Dios quiere usar para que nosotros podamos decir, ok, detente, si algo tanto te está molestando y te quieres poner como juez, detente, porque hay muchas otras cosas que yo quiero enseñarte y es ahí donde nosotros podemos o debemos de decir, Señor, ayúdame a ser humilde porque tú no me pusiste como juez, tú eres el juez justo y tú vas a tener un tiempo para juzgar y realmente poder decir, yo soy pecadora, o sea, yo también he fallado, no hay quien no falle, pero tú en tu Ujú. amor y misericordia, a través de tu Espíritu Santo, nos convences de pecado y gracias a Jesucristo podemos tener una vida nueva. Sí. Entonces, es bien importante que podamos entender que como Dios es justo, no va a dejar que el pecado habite en Abarca, sí. nosotros. Fíjate que me acordé mucho de la vida, ahorita que estás hablando me acordaba de la vida de David, ¿no? Y me acordé mucho cuando él cae en este pecado de adulterio, ¿no? Y cuando viene el profeta y lo Ujú. confronta, ¿no? Y hasta él, en la justicia del hombre, cuando va relatando el profeta sobre el pecado y todo lo que había sucedido, y él que dice, sí, mátenlo, o sea, mátenlo porque ese hombre es muy malo, ¿no? Y pecó en gran manera. Y vemos cuando el profeta le dice, no, es que ese hombre eres tú, ¿no? Y hablando de la justicia, como tú decías, Ana, el cómo Dios siempre hace lo recto, pero la justicia de Él tiene un plan, tiene un propósito, una intención, y es buena siempre, siempre. Ujú. La justicia de Dios no es como nosotros.
Normalmente cuando uno, la justicia creo que va ligada con el enojo o un sentimiento de molestia, porque cuando tú dices, es que esto es injusto, estás molesto, no hay algo que no está saliendo como tú lo querías o tú lo esperabas y eso causa una molestia. Y cuando uno trata de hacer justicia en el lado acá humano, pues muchas veces te descontrolas hasta el grado de irte a la ira, ¿no? Un enojo descontrolado, pero Dios no es así, o sea, Dios es justo, pero sigue siendo amor, sigue estando en misericordia, o sea, sigue firme en todo, ¿verdad? Y nosotros no, o sea, nos enojamos. Y queremos hacer justicia, pero enojados. Entonces, no podemos estar con el amor en ese momento. Y cuando sucede esto con David, me estaba recordando ahorita que pues hubo una consecuencia, obviamente hubo una consecuencia por lo justo y lo recto que es Dios, pero por esa rectitud, como decías tú, Dios estaba viendo mucho más allá y era, la palabra lo describió a David como un hombre conforme al corazón de Dios. Entonces, David tenía que alinearse, David tenía que corregir esos errores y era la justicia de Dios que iba a entrar, ¿verdad? En este momento sobre su vida, pero al final de cuentas vemos que iba a ser para algo mucho mejor, ¿no? Una gloria más grande, que a veces a nosotros nos da temor escuchar esta palabra de justicia, como decíamos ahorita, pero no imaginamos que esa justicia lleva en sí dentro misericordia y gracia, y que al final de cuentas lo recto nos va a llevar a recibir bendiciones y a ser o más como Dios primero, o sea, parecernos más a Jesús, más a Dios, pero también nos va a llevar, como dice la Escritura, a un peso mayor de gloria. Sin duda, sin la intervención de Jesucristo en nuestras vidas, o sea, no pudiéramos ni ser declarados justos, porque en nuestras propias fuerzas no podemos, o sea, aunque pudiéramos considerarnos buenas personas porque no tenemos mal deseo, porque eso, o sea, de pronto hay actitudes que pueden llevarnos a pecar y a veces normalizamos ciertas cosas y yo creo que ahí entra el concepto de la injusticia, ¿verdad? Porque nosotros de pronto humanamente y con el sistema del mundo muchas veces toleramos ciertas cosas que al final del día, no, pues es que esto como quiera no era dentro del parámetro, ¿verdad? Pero a lo mejor lo normalizamos o porque era algún familiar o porque tuvimos miedo, no sé, y empezamos a ceder a ciertas cosas y somos injustos. Pero Dios es un Dios justo y hay una escena de una película que se llama La Cabaña, donde estaba esta situación de molestia, ¿verdad? Sí. No sé si spoilearles. Bueno, búsquenla. Sí, Pero era una situación de injusticia donde un padre de familia pierde a su hija, se la matan, y él estaba con mucho odio, con mucho rencor, con mucho, pues, sentimiento de dolor, y le llevaba a decir, pues, es que me quitaste a mi hija, mereces castigo, y obviamente era una situación muy difícil, pero no le podía entregar, como dar esa misericordia y esa gracia, porque nuestras fuerzas no se puede, Sí. no, o sea, está como en la ley, ¿verdad? Ojo por ojo y diente por diente. Pero aquí en este pasaje vemos esta historia de este hombre que está en dolor y que busca esa justicia y cómo Dios le enseña a tener misericordia y cómo Dios muestra o se escenifica de esa manera, cómo Dios dice, bueno, ¿quieres que yo sea justo? Te voy a enseñar que dentro de esa justicia también tus hijos han pecado y también ellos merecen castigo. Y ahí ya he empezado a ver como en que, ay, no quiero que ellos sufran, yo no quiero que ellos reciban castigo. Y de esa manera Dios Padre no quiere que ninguno perezca, dice que por eso envió a Jesucristo para morir por nosotros, para que Él pudiera cargar el castigo que nosotros merecíamos, porque no hay quien no peque, y poder Él ser el camino hacia el Padre y que nosotros podamos tener esta relación de amor con Dios Padre, ¿verdad? A través de Jesucristo, y el Espíritu Santo es quien nos revela a Jesucristo, quien nos guía a toda verdad, a toda justicia. Entonces, separados de Dios, nada podemos hacer, pero muchas veces sí, en nuestra humanidad y carnalidad actuamos injustamente y queremos como de alguna manera siempre castigar a las personas y Dios nos dice, no, tienes que aprender a dar la gracia que yo te he dado, y es un proceso en el cual
Dios nos va llevando a madurar, a permanecer en amor y a dar de gracia lo que de gracia hemos recibido. No siempre es fácil y es ahí donde la palabra nos enseña que tenemos que aprender a morir para que Él crezca. Y hay muchos testimonios donde de pronto Dios empieza a llevar por un proceso en el cual esta situación me dolía tanto, no podía dar esta gracia. Hay cosas que, como lo hemos dicho en episodios pasados, yo no perdonaría porque decíamos, no puedo imaginar aguantar tanto dolor o no puedo imaginar o concebir que esto me pudieran hacer porque esto no es algo que toleraría, pero luego de pronto Dios nos lleva a llevar procesos en el cual dice, tienes que dar gracia. Si permaneces en mí o si dices que eres como cristiano, como yo soy, tienes que dar gracia y es ahí donde Dios nos enseña a través de un proceso en el cual el Espíritu Santo es quien nos guía a poder caminar como Jesús y a verdaderamente ser discípulos, no nada más de dientes para afuera, de labios para afuera. Sí, es una obra que a veces no logramos ver de inmediato, ¿verdad? Y creo que Dios es un Dios paciente, porque yo creo que puedes saber de que, ay, estás batallando, así como Pablo decía, ¿verdad? Que Dios se perfeccionara en su debilidad, porque era algo que costaba, no sabemos qué era lo que él estaba pasando, pero una situación que le costaba a Pablo, ¿no? Y a lo mejor muchas personas de nosotros pudiéramos decir, esta situación, porque yo creo que cada quien en su personalidad distinta, cada quien tiene un área en la cual, como su talón de Aquiles, ¿verdad? Pero es un área que le decimos, Señor, yo te la tengo que entregar para que tú puedas crecer en mí y en mi debilidad, tú te fortalezcas, Dios. Y Dios es un Dios paciente. Y es lo que tú mencionabas, ¿verdad? De que muchas veces nosotros quisiéramos como que el castigo y que ya Dios hiciera alguna acción porque se portó mal alguien, pero Dios es un Dios paciente, porque Dios nos ve a nosotros con amor, nos ve conforme al diseño que Él puso y las obras que Él preparó, ¿verdad? Dijo, no, es que yo sé que a lo mejor sí, obviamente sí se equivocó, pero si se arrepiente, yo lo voy a perdonar. Y es por eso que voy a extender esta gracia y voy a estar insistiendo y tocando la puerta para que pueda perdonarse. ¿Por qué? Porque yo no quiero que se pierda, porque a lo mejor nosotros vemos cosas naturales y momentáneas, ¿verdad? Pero Dios sabe que hay un propósito eterno y sabe también que el castigo va a ser eterno. Y yo creo que cuando nosotros viéramos de esta manera, dijéramos, no, pues yo no quiero que sufra eternamente, ¿verdad? Fíjate que, bueno, hablar de la justicia también me lleva a pensar lo que ahorita hablabas tú cerca de ese amor de Dios, ¿no? El saber, nosotros, como decías, nuestra naturaleza de pecado nos ciega, ¿no? Y cuando queremos hacer justicia, lo hablábamos ahorita, pues nos vamos al otro extremo de la ira o del descontrol de este enojo. Pero hablar de la justicia es pensar también en cómo Él me defiende a mí, ¿no? Ujú, Y parte de eso es el ir conociéndole, el saber que yo no tengo que hacer nada, Dios se encarga de todas las cosas, que Él tiene cuidado de mí y Él es ir descubriendo este amor inmenso que Él tiene por nosotros. La escritura misma dice que nosotros no pedimos mal, ¿no? Que cuando ujú. nosotros vamos en oración y podemos estar orando de una manera así, de que es que me están lastimando, o sea, Señor, toma el control de esto, ¿verdad? Y obra en tu justicia, ¿no? Pero estamos pidiendo mal porque estamos pidiendo de un deleite de un corazón que es caído, ¿no? Ujú, De un corazón que más que ver hacer lo correcto es como de que quiero venganza. ujú, Eso es lo que tendemos a hacer, ¿no? Pero qué bonito es que dentro de este atributo nosotros podemos ir conociéndole más a Él, el de que nosotros sabiendo que Él es un Dios justo y que Él hace todas las cosas rectas, como su palabra lo dice, ¿verdad? Él siempre tiene un pensamiento de bien para nosotros. Entonces, cuando yo voy y descanso con Él y le digo, Señor, para mí esta situación me pareció difícil, me parece injusto, pero tú eres un Dios justo que conoce las cosas, yo lo entrego en tus manos y descanso en ti. Y que después, en tiempo futuro, vas viendo cómo Dios de esa situación la grandeza de una justicia que hizo de que te cuidó, te llevó por otro camino que te convenía mejor que el que tú estabas peleando ahí aferrado de que, ay, no, es que esto es injusto y yo quería ujú, que se hiciera esto. Y luego descubrir y decir, qué bueno que tu justicia fue la que intervino, porque tu justicia me llevó a cosas que ni imaginaba ujú. y que eran un mejor bien para mí, ¿no? Como
hemos visto acerca de esa voluntad que siempre es buena y es perfecta, ¿no? Pero este atributo pues nos deja mucho a conocer y a ver ese corazón grande que Él tiene, porque cuando tú entiendes que eres su hija y que tienes un padre que es justo, Él siempre va a cuidar de ti, va a ver el bien por ti, va a hacer lo correcto por ti. Y eso es bonito, porque incluso muchas veces hace las cosas para cuidarnos de nosotros mismos. Ujú. Nosotros mismos a veces también en nuestro corazón que está caído, muchas veces en la justicia que intentamos ser, queremos hacer, más bien dicho, con nuestras manos, pudiéramos ir a meternos en problemas mucho más graves, ¿no? Ujú. Y es como que aquí está tu papá, y a ver, cálmate, yo voy a hablar las cosas, y tú guardas silencio, tú espera, yo voy a hacer lo correcto, porque si tú intentas hacer lo que tú consideras que es correcto, puedes salir peor lastimado Ujú. de esto, y eso es bien padre. Fíjate que ahorita que estabas comentando esto, me venía a memoria la historia de José el Soñador. Vimos Sí. hace unos semanas atrás la caricatura con mis hijos. Y la vida de José el Soñador siempre como que me ha, no sé, como dado como en mi corazón como que, ay, su historia fue difícil, ¿no? Y a veces la leemos y decimos, ay, bueno, pasó esto y luego ya, fue el segundo. Pero pasaron años de injusticias que José tuvo que afrontar y muchas cosas en su corazón. Y vemos al principio, ¿no? Cómo tenía como el favor de su padre y la túnica de colores, y eso llevó como a molestia a sus hermanos. Ujú, Y obviamente había, me imagino, y lo ponían en la caricatura, como quizá Jacob podía decir, es que hay algo especial, o sea, ujú. hay algo a donde Jacob, José va a ir, ¿no? Y hay una estima especial. Y quizá esta situación de injusticia llevó a los hermanos, o sea, porque ellos no veían, sino estaban celosos nada más, llevó a hacer malas acciones como lo que mencionabas ahorita, de que a tomarlo por nuestras Esas propias propias, manos sí. las cosas, llevaron a hacer cosas bien, pues, duras, que obviamente lastimaron el corazón de José, y me imagino que fueron años de muchos pensamientos, de muchas emociones, y que en medio de todo, y él decidió poder poner su confianza en Dios, y cómo podía ver cómo Dios todas las cosas las obraba para Aleluya. bien. Y a veces el enemigo es bien astuto y quiere como traer mucho engaño y mucha duda y mucha confusión. Y yo me imagino, no sé, ya va José bien triste, siendo vendido por sus hermanos, y va a llegar a la casa de Potifar y es como que, bueno, no estaba acostumbrado a esto, a lo mejor mi papá me cuidaba bien, me daba un trato especial y ahora soy esclavo, pues luego ya después por su buen Claro, trato, por su buen ejemplo, le dan una posición ascendiendo. pues buena, ¿no? Y después que todo vuelve a deshacerse por una injusticia porque lo culpan de algo que ni siquiera él tuvo que ver, y luego va a la cárcel y pasan años otra vez. Y me imagino que eran situaciones de en la humanidad, a lo mejor muchos cuestionamientos, pero de alguna manera puedo creer, Dios siempre se revelaba y se mostraba, yo estoy contigo. Y podemos ver que aunque fueron situaciones bien difíciles y a lo mejor emociones que pudieron desencadenar, si pudo haberse quedado amargado, enojado y decir, Dios no existe, porque si Ujú. existiera, ¿qué hubiera pasado? Él pudo decidir, no, o sea, yo sé que aunque esta situación ha sido difícil, ha sido lo que no esperaba, yo sé que Dios está conmigo y que me ama y que Ujú. pudo permanecer en esa confianza aún sin creer lo que iba a venir. O sea, yo creo que jamás imaginó, como mencionabas, que iba a estar como el segundo del faraón, pero simplemente él aprendió a estar en un contentamiento, con su padre, ¿no? Y decir, bueno, si Dios, si así va a estar, que muera aquí en la cárcel, pues que así sea, ¿no? Y creo que Dios nos lleva en su amor, en su misericordia, a una relación en la cual nosotros le amemos más a Él. Y muchas veces Dios va a permitir situaciones, quizá, para mostrar qué hay en nuestro corazón. Y le pasó a Job también, ¿no? Ujú. O sea, situaciones bien difíciles en las cuales pudo haber, dijo, me bajo de la cruz o algo así Sí. como muchas veces decimos,
y decir, no, o sea, yo sé que mi Redentor vive, yo sé que Dios está en control, pudiera mi carne desfallecer, pudiera yo estar mal, pero yo sé Que que Dios es. Y es ahí a donde nosotros tenemos que ir y es ahí donde decimos, Señor, yo soy pecador y tú me has dado tanta gracia, no merezco. He escuchado muchas predicaciones últimamente donde muchas veces nosotros exigimos las cosas como si las mereciéramos, pero verdaderamente no merecíamos, merecíamos un castigo. ujú, Pero Cristo vino y pagó esa deuda que nosotros teníamos para darnos salvación y vida eterna. Y es ahí donde nosotros debiéramos de estar lejos de queja, agradecidos, Señor. Yo sé que todas las cosas cooperarán para bien. A cooperan. lo mejor esta situación sí ha sido difícil, no puedo negarlo. A lo mejor no era lo correcto, pero yo sé que tú estás en control y es ahí donde tenemos que aprender a tomar la decisión de descansar en Él. Y es cuando nosotros podemos descansar en Él, es cuando va a venir esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Y cuando podemos tener esa paz que sobrepasa todo entendimiento, podemos tener un contentamiento porque decimos, ok, hay situaciones difíciles, pero Dios está y Él va a proveer y Él me va a cuidar. O sea, Satanás aquí está haciendo muchas cosas quizá, pero yo estoy resguardado y yo Ujú. sé que mi Redentor vive. Y como Pablo decía, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y tenemos que entrar en esta entendimiento y en esta convicción de no movernos en las cosas del mundo, que muchas veces esto habla de nuestra inmadurez cuando nos somos movidos por las cosas del mundo, en donde el carácter explota, ¿verdad? Y es ahí donde decimos, no, nos falta ser más como Jesús Ujú. en esta área Área. donde el amor no se ha perfeccionado. Y debemos de dar gracias a Dios por las diversas pruebas, porque decimos, Señor, no me había dado cuenta que soy tan impaciente, que Ajá. soy tan enojona, y no es para como que digamos, ay, ya me di cuenta, ya es que así soy yo, sino tengo que Ujú. cambiar. Cristo tiene que vivir en mí. Y es una transformación que toma tiempo. Yo me imagino que José fue en proceso siendo Ujú. transformado. Al llegar el punto que vio a sus hermanos y se le movieron sus emociones, Emociones. pero dijo, yo sé que Dios lo encaminó para Ujú. bien y los perdono. Sí, o sea, y bien impresionante este atributo porque vemos cómo el corazón del Padre, porque es justo, tenía que condenar, ¿no?, el pecado, pero la justificación que viene a nuestras vidas a través de Jesucristo, como tú bien decías, como Dios, pues siendo justo, tenía que hacer lo correcto, lo que Él siempre ha dicho, que Él aborrece el pecado y tenía que condenarlo. Y bien trajo Jesucristo con este amor, ¿verdad? Para justificarnos y ahora nosotros justificados en Él, ¿verdad? Recibimos la gracia. Y como tú hablabas ahorita de José, me recordaba mucho esto porque José inició me acuerdo que cuando en el pasaje empieza a decir él sobre sus sueños y sobre Ujú, lo que Dios le estaba revelando, ¿verdad? En cómo es las espigas, cómo que él traía la túnica, ¿verdad? Y todas estas cosas que Dios le revelaba. Pero vemos que era un José que necesitaba ser formado, ¿no? Porque ujú, era un José presuncioso, ¿no? Que al final, como tú decías ahorita, dentro de la justicia de Dios, que es hacer lo correcto, tenía que ser formado. ¿Por qué? Porque fue un líder que llevó paz por mucho tiempo, o sea, tantos años iban a estar ellos que pudieran haber estado en desesperación, que en su justicia humana pudieran haber hasta matado. No, es que lo justo es que me des más a mí ujú. del maíz, ¿no? Porque yo tengo más hijos que él o cosas como estas. Dios tenía que llevarlo para que él fuera justo verdaderamente cuando llegara a esa posición y que si pudiera dar paz a su pueblo, ¿no? Porque el corazón del Padre siempre ha estado viendo por su pueblo, ¿no? Y como hablamos sobre esta justicia, ya un José justificado, me imagino yo, o así lo quiero ver, ¿verdad? De que todo su proceso que lleva y cuando ya está en ese lugar, en esa posición donde ahora vienen los tiempos difíciles que había dicho Dios, que había revelado, pues ya había un José justo, un José que había sido formado, como tú dices, un José que vio la gracia de Dios, que entendió que tal vez sí, en su inicio, pues era Ujú, presuncioso y tenía que aprender a hacer lo correcto, aprender a liderar siendo justo. Y es bonito porque Dios siempre está ahí para acompañarnos, Dios siempre está ahí con su gracia y nos justifica, ¿no? Y nos lleva a hacer lo correcto. ujú. Bueno, queremos animarles, sé que de pronto todas pudiéramos pasar por situaciones
injustas o que dijéramos, estoy pasando por un proceso de prueba, de muchas emociones. Y hemos contado de varios personajes en los cuales es muy fácil como dejarnos llevar por las emociones, pero hoy queremos que en medio de tu prueba, en medio de tu tribulación, en medio de tu batalla, tú puedas detenerte, decir, ok, esto está pasando y estoy argumentando tanto, porque hay argumentos, pero hoy yo quiero detenerme y todo argumento someterlo a la obediencia de Cristo, todo pensamiento someterlo a la obediencia de Cristo, y que puedas detenerte, que puedas respirar y que puedas decir, ok, estoy viendo esto, pero la palabra de Dios también me dice que mire hacia adentro. Entonces, ¿qué cosas tienes que cambiar tú? ¿Qué cosas tienes que rendirle a Dios? ¿En qué cosas tienes que confiar más en Dios y creer y probar que Él es fiel? Que puedas descansar en que tu situación no es ajena a Dios. O sea, Él la conoce y Él tiene la respuesta, Él tiene la provisión. Él es tu papá y el deseo de Él es bendecirte, es entrar en una relación contigo y que tú puedas ver las cosas con propósito, con propósitos eternos. Probablemente esta situación que tú estás pasando es un proceso en el cual Dios te está llevando a un nuevo nivel de relación con Él, a un proceso de carácter en el cual tienes que morir para que Cristo sea vivificado en ti, para que puedas parecerte más a Él. Entonces queremos invitarte a que en medio de esta situación en la cual de pronto pudieras pensar, no hay justicia para mí, pudieras decir, hay un Dios soberano que conoce mi causa, que es por mí y que Él me va a llevar a cosas que yo no he imaginado, pero Él está cuidándome, Él lo sabe todo y voy a creer en su bondad, porque Dios no solamente ha sido bueno, Dios es bueno y para siempre lo será. Son atributos que no cambian. Dios es justo y por siempre va a ser justo. Te ama a ti, pero también ama a la persona a lo mejor que te está haciendo sentir como en un caos, pero Dios quiere que nosotros seamos salvos. Entonces, por eso la palabra nos invita a que podamos orar por aquellos que nos ofenden, que los podamos bendecir. ¿Por qué? Porque necesitan gracia y misericordia, así como la hemos recibido nosotros. Entonces, esperamos que este episodio, esto que habíamos hablado, pueda llevarte a meditar en qué tanto necesitamos de Cristo en nosotros. Y descansar, ¿no? En esa soberanía, en esa justicia que hablaba Ana ahorita. Si está sucediendo algo en tu vida difícil, descansa en Él, deleítate en que Él es justo y que todo lo hace perfecto. Y si te está llevando, como decía Ana, en un proceso difícil, es porque está haciendo algo correcto, quiere obrar algo correcto en tu vida y descansa en Él. Él todo lo ve, Él todo lo conoce. Entonces, pues qué gusto que volvemos este episodio, ¿no? Que reiniciamos nuevamente con ustedes y con mucho gusto nos seguiremos viendo por este mismo podcast las siguientes semanas. Recuerden, reflejo de gracia, Dios las bendiga, Dios les nos vemos bendiga. la próxima semana.